Momento del último café y vamos a hablar hoy de un tema que parece que nunca termina y al contrario, a través de las redes sociales y la vuelta a las clases presenciales se ha intensifiado el tema del bullying en las escuelas. Sí, y además de cuánto tardamos en hablarlo, sí, ¿no? De sí, cómo ¿cómo nos actuar, cuesta, de cómo, viste? no sé si de identificarlo, pero sí de hablarlo al menos. De hablarlo, yo también creo que coincido con vos, porque identificar creo que ya en general tenemos en claro y además cada vez más niños y más chiquitos sufren lamentablemente por algún tema de discriminación, de burla. Y esto se puede dar, a ver, en distintos momentos sociales. Sí. Puede ser en un club, en alguna reunión, Sí. pero mucho lamentablemente se da en la escuela. En las escuelas. Se da mucho en las escuelas. Obviamente puede ser un lugar más apto, entre comillas, como para hacer este tipo de actividades que en algunos otros lugares, pero lo cierto y lo concreto que es un lugar en donde tendríamos la posibilidad de detectarlo y de actuar. Y de actuar, esa es sería la acción exacta. Vamos a charlar con Alejandro Castro Santander, especialista en educación de Mendoza. Casi te cambio el nombre, Ale. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Es un placer tenerte por aquí en este segmento. Y para hablar de un tema que es muy delicado, ¿no? Porque siempre te dicen, bueno, pero el bullying existió siempre. En mi época, en la tuya, en lo de mis abuelos, sí, en la escuela y demás. Pero es un tema que realmente afecta muchísimo hoy por hoy a una gran cantidad de chicos y que la pasan realmente mal. Es como dijeron ustedes, hay que seguir hablando del tema, lamentablemente, ¿no? Uno le gustaría que ya estuviera claro, que tuviéramos las ideas ya por lo menos para saber cómo enfrentarlos, pero bueno, el bullying, digamos, desde con el término bullying y desde la investigación, ya tiene 50 años. Y como bien decía Mariano, el tema este de que siempre ha existido, claro, cuando uno habla de acoso, hostigamiento, eso como actitud, como conducta, siempre ha existido. No le poníamos el término bullying hasta que un investigador de Noruega, Olweus, se le ocurrió bautizarlo y a partir de ahí investigarlo. Pero siempre ha existido. En la época de los más viejos, de nosotros los más viejos, era agarrar o tomar a alguien de punto. Claro. En definitiva, ese era el término más común. Pero siempre sucedió. ¿Qué es lo que es? Sí, decime. No, estaba pensando que hablábamos de la escuela, que es un ámbito tan propicio para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten más fuertes entre sus pares y entonces, bueno, es más fácil agarrar al más vulnerable, al más débil, porque estamos más en grupo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Es un ámbito de mucho encuentro y desencuentro, la escuela. Somos muchos, esa es la realidad, ¿no? Y somos todos personas, tanto los estudiantes como los adultos que se encuentran en el ámbito de la escuela. Entonces es un ámbito de conflicto, es un ámbito de indisciplina, de violencia esporádica y de hostigamiento. Claro. Tenemos que imaginar siempre como si fuera una pirámide, donde en la base vamos a encontrar los conflictos, es lo que más se da. El conflicto no lo podemos negar, pero sí podemos resolverlo, ¿no? De manera creativa y rápido, para que no me escale a situaciones después de violencia. La indisciplina tiene que ver con la transgresión a las normas, que esto también hay que tenerlo en cuenta porque de tanto hablar de violencia nos olvidamos de la indisciplina. Después viene, siguiendo, ¿no?, con este triángulo, tenemos la violencia esporádica que se da mucho, pero se puede dar entre compañeros 1, 2 veces, 3 veces. El problema es cuando todo esto que estaba abajo se descuida, no se trabaja, aparece, para nosotros es un emergente, que es el bullying. Cuando hemos descuidado todo lo anterior, es donde aparece, ¿no? Donde ante la impunidad, el no actuar como corresponde, el no verlo, nosotros lo caracterizamos en general como una violencia más bien desapercibida. Cuando nos enteramos que hubo un caso, sabemos que hay muchos más y que ya ese caso que descubrimos llevaba bastante tiempo, ¿no? Como que los adultos estamos un poco alejados a veces, o distraídos si quieren, o no tener una mirada correcta de cuáles son los fenómenos que se producen en el ámbito de la escuela. ¿Y qué se hace como institución? Digo, la escuela como institución, Alejandro. Como institución nosotros siempre, en realidad, nos gustaría que viniera más de arriba, ¿no? Que hubiera dentro
de un proyecto educativo nacional. No librado al aula, digamos, porque viste que muchos, claro, le cargan la mochila al primer contacto, que es el maestro, o la profesora, o el profesor. Claro. O sea, la escuela necesita orientaciones, necesita caminos, más allá de que va a poner su parte porque conoce quiénes son sus alumnos, quiénes son sus docentes, etcétera. Pero necesitamos, dentro de lo nacional, que haya orientaciones, ¿no? En general uno lo llama mínimos normativos, que haya una serie de ideas, de conceptos, de permitidos, digamos, hasta dónde uno puede seguir avanzando. Después tenemos lo que le toca a las provincias, que también tienen mucho que decir con respecto a este tema, y luego nos metemos en la escuela, y de la escuela nos metemos en el aula, ¿no? Que cómo debemos trabajar este tipo de temas. Por eso nosotros decimos que la mirada, y esto es como una orientación en general para las escuelas que preguntan siempre qué hacemos, la mirada, nosotros decimos, es multinivel. O sea, ¿por qué? Porque el fenómeno de la violencia y el acoso es violencia, es justamente complejo y la respuesta tiene que ser compleja. Y nosotros decimos, tiene que ser toda la escuela, siempre las escuelas tienen algún tipo de proyecto, tienen una serie de iniciativas para trabajar en la escuela. Bueno, a ver cómo podemos hacer para encauzarlas a favor de la buena convivencia. Entonces tenemos toda la escuela en el aula, con los padres, con los docentes, con los alumnos y con el entorno de la escuela, que es donde muchas veces también se producen hechos importantes, ¿no? O a la salida o a la entrada de la escuela. Y lamentablemente, Alejandro, Mercedes, estos casos que no están cuantificados, que no hay alguna cuestión estadística formal, pero uno los ve muy a menudo, ¿no? En el recorrido, lamentablemente están presentes. Y por eso hay que hablarlo, que me parece que lo primero y lo principal es, bueno, tenerlo presente, ponerlo sobre la mesa y seguir actuando sobre este tema que es muy delicado. Sí, parece menor, pero es muy delicado. No, claro, y estar atentos a esos cambios de conducta en el niño, en el adolescente, a esos signos que va emitiendo para poder ayudarlo a tiempo, ¿no? Es como dicen ustedes, o sea, hay que estar atentos. Es un fenómeno que se da, no hay que naturalizarlo, no es cosa de chicos, no están jugando. Bueno, digamos, en general muchos lo toman, sobre todo los más chicos lo toman como juego, yo, Alejandro, no hay que verlo como juego. Disculpame, pero... así, ¿por qué? Porque hay alguien que no se está divirtiendo, hay alguien que le está pasando mal. Y tenemos cifras, Mariano, tenemos cifras, nosotros venimos midiendo. Yo creo que hay muchas más de las que se tienen. Desde México para abajo lo venimos midiendo y más o menos nos va dando, Argentina está en la media, ¿no? De todo esto, sobre todo lo que es Iberoamérica. Y nosotros, por dar un dato, nada más para no entrar en detalles, ¿no? Por ahí, pero nosotros en los diagnósticos que hacemos, hay una pregunta que metimos, después de mucho tiempo la metimos porque nos pareció importante, que era el miedo. Y la pregunta era, ¿le tenés miedo a algún compañero? Y nosotros encontramos que entre los 9 y los 18 años, 1 de cada 4 decía que le tenía miedo a un compañero. Y cuando hicimos una reducción entre los 11 y los 15 años, 1 de cada 3. Entonces es un tema importante para hoy, que no quiere decir que sea exclusivamente por bullying, ¿no? Pero bueno, es un indicio. Son fenómenos que se dan adentro del ámbito de la escuela y afectan el aprendizaje. Sí, bueno, dos cositas y ya para cerrar, Alejandro, porque nos quedamos sin tiempo. El tema de las estadísticas, yo creo que hay mucho más de la que se reflejan, ¿no? Por distintos motivos, pero me parece que hay muchos más de lo que reflejan las estadísticas. Y lo otro, porque por ahí no se entendió cuando yo quise decir, bueno, viene desde hace mucho tiempo el bullying, es eso, no naturalizarlo, porque hay muchos que te dicen, bueno, esto ocurrió siempre y te lo marcan en ese contexto. Bueno, a ver, no le demos tan importancia porque siempre hubo esto. Y no, me parece que hay que cambiar esa concepción. Exacto, es así, Mariano. Fíjate que ha cambiado el chico también, ha cambiado la familia. Seguro. En otra época los chicos eran más resilientes, ¿no? Los chicos y las chicas. Y todas estas cosas también se daban de otra manera. Hoy, que no lo hemos hablado, pero todo el mundo lo sabe, le tendríamos que agregar al bullying el ciberbullying, que es anónimo, que es continuo y que es realmente destructivo, ¿no? O sea, para la personalidad, para la sanidad de los chicos. Y ahora empieza la cultura de la cancelación y todo eso en los más jóvenes, que también hay que estar muy atentos. Alejandro, como siempre, es un verdadero placer tenerte por aquí. Un gusto, que sigas muy bien. Hasta luego.